La bolsa de Tel Aviv se estabilizó en la sesión de hoy lunes después de las fuertes pérdidas que tuvo en la sesión de ayer domingo, que fue la primera desde los ataques terroristas de Hamas y la declaratoria de guerra y toda la violencia que explotó en la zona. Y por su parte la moneda israelí, el shekel, ha caído fuertemente contra el dólar, pero el Banco Central israelí está actuando para defender su moneda. Y mientras tanto en Nueva York la sesión de hoy estuvo relativamente tranquila. El mercado de acciones, Wall Street, parece descartar una guerra a gran escala o la posibilidad de que el conflicto salga más allá de las fronteras de Israel y Gaza. Y el mercado de bonos, que sería un gran indicador en un día como hoy, estuvo cerrado por el feriado, es un feriado, el Columbus Day, y por eso el mercado de bonos no abrió. Sin embargo, como se estaban negociando algunos ETFs de bonos, tenemos un proxy, una idea de cómo se comportó y qué podemos esperar para mañana en el mercado de bonos. Así es que, amigos, vamos a hacer un recorrido rápido por lo que fue la sesión en los mercados financieros el lunes 9 de octubre, 7:30 p.m. y vamos a comenzar aquí. Comenzamos en Tel Aviv. Dice Barron's que las acciones en Israel se asentaron después de la gran caída que tuvieron el domingo después de los ataques de Hamas. Y quiero recordarles, amigos, que a diferencia de las bolsas del mundo, de Occidente, en Israel la bolsa de valores trabaja de domingo a jueves. Recordemos que el viernes es el día sagrado para los judíos y mucha gente los viernes trabaja a mediodía en Israel. Entonces, la bolsa en Israel trabaja de domingo a jueves, de manera que ayer domingo tuvo una caída muy marcada, 6-7%, pero aquí, bueno, de hecho aquí lo dice, el índice TA, que significa Tel Aviv, el índice TA35, que es el más importante de la bolsa en Tel Aviv, hoy subió 0,2%, pero el domingo había caído un 6,5%, lo vamos a ver con más detalle. Y esta es la moneda, el shekel, cayendo. Fíjense que tuvo una caída muy marcada y muy cortica durante el COVID. Este gráfico que ven aquí del Wall Street Journal viene desde el 2014. En una caída pronunciada ahí a principios del 2020, que fue cuando la crisis del COVID, ¿verdad? Luego lo que hizo la moneda fue fortalecerse, pero tiene aproximadamente un año o un poco más en una caída sostenida. Y con la caída que tuvo entre ayer y hoy, después de los atentados terroristas, vemos que sobrepasó los límites, los precios mínimos que había logrado, a los que había alcanzado durante el COVID, y está en niveles de 2016. Desde 2016 no estaba tan golpeada la moneda de Israel. Fíjense, aquí el Wall Street Journal resume bien lo que han sido estos 2 días de actividad financiera en Tel Aviv. Por una parte, la moneda, el shekel, cayó a su nivel más bajo desde febrero del 2016 y cayó 2% frente al dólar, y lo que ha hecho es continuar debilitándose, como ya viene haciéndolo por el último año. ¿Okay? Esto a pesar de la intervención del Banco Central de Israel, que ya se las voy a mostrar. Y los bonos de Israel también cayeron, y el bono a 10 años que cerró el viernes rendiendo menos de 4,3%, pues se disparó su rendimiento hasta 4,6%, por lo cual su precio cayó. Cayeron de precio los bonos de Israel. Y finalmente la bolsa, como ya lo vimos, el Tel Aviv 35, que es el índice más importante, cayó 6,5% el domingo, pero se emparejó, se estabilizó en la sesión de hoy lunes. Aquí está, este es el TA35, índice más importante de la bolsa de Tel Aviv. Y ese gráfico que ven en rojo es el gráfico de un mes. Ustedes ven cómo estaba relativamente pues, en una banda de negociación durante este mes, y esa caída pronunciada que ven allí es lo que ocurrió desde el cierre del mercado el jueves. El viernes no abrió la bolsa, y luego cuando abrió el domingo allí ven pues la caída, y ya hoy lunes un pequeño repunte, un pequeño rebote técnico. Y este es un ETF, el ETF más importante para aquellos de ustedes que quieren invertir en Israel o tener alguna exposición a acciones de Israel. De esto les hablé en el video del sábado. Este ETF, que se llama EIS, es el ticker symbol. Este se negocia en Nueva York, por lo cual el domingo no se negoció. Cerró el viernes en 54.17, antes de los atentados terroristas, antes de las noticias, antes del desastre. Cerró en 54.17 y abrió hoy lunes, cuando abrió el mercado neoyorquino, y abrió en 51.13. Cayó en algún momento de la sesión hasta 49.72, como vemos allí, y finalmente cerró en 50.32, es decir, cayó $3,85, que es un 7,11%. Eso fue lo que cayó hoy este ETF de Israel, y en el mercado extendido seguía cayendo unos centavos más, caía un 0,33% adicional. Y
Aquí está en el Financial Times la noticia del Banco Central de Israel interviniendo en el mercado cambiario para defender su moneda. Dice que el Banco Central va a vender 30.000 millones de dólares de reservas internacionales para soportar, para ayudar, para defender a su moneda, que es el shekel. Y aquí usualmente lo que hacen los bancos centrales es que en este caso el Banco Central de Israel va a tomar 30.000 millones de dólares que tiene en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los va a vender y se va a hacer de dólares. Recordemos que la razón por la cual muchos bancos centrales, casi todos prácticamente, tienen bonos del Tesoro de los Estados Unidos en sus reservas es porque en la hora de una emergencia como esta es muy fácil. El activo más líquido del mundo y el mercado más profundo que hay, que siempre tiene liquidez y nunca se seca, es el de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. No solo porque es gigantesco y profundo, sino porque al final del día siempre hay en casos de emergencia un comprador de último recurso, que es la Reserva Federal. Entonces, el Banco Central de Israel vende 30.000 millones de dólares en bonos del Tesoro que son absorbidos por el mercado muy rápido. Y con esos dólares, entonces va a operaciones de mercado abierto, empieza a vender esos dólares, inunda el mercado de dólares y hace que todas esas empresas y personas que en Israel están ahorita con miedo en las taquillas de los bancos comprando dólares y haciendo que el dólar suba y suba y suba, entra el Banco Central de Israel, empieza a vender dólares y hace que el precio empiece a bajar nuevamente y con eso defiende su moneda. Más o menos así es como funciona este mecanismo y en eso está el Banco Central en este momento haciendo su trabajo en este momento para calmar los ánimos, para calmar el pánico, el miedo y para abastecer de dólares al mercado y evitar que la moneda se deprecie mucho más allá de lo que ya lo ha hecho. Y aquí dice Bloomberg que un Israel fracturado, recuerdan que les comentaba el sábado que pareciera que los enemigos de Israel aprovecharon que hay división interna en el país. Hemos visto meses de protestas en las calles de Tel Aviv en contra de las reformas que propone el gobierno, de reformar algunas leyes y la constitución, lo cual le quitaría independencia al Tribunal Supremo de Justicia o a la Corte Suprema de Justicia, y pareciera que los enemigos aprovecharon esa diferencia interna para atacar. Y dice aquí Bloomberg que un Israel fracturado se une alrededor de un objetivo único, singular, que es aplastar al enemigo. Y dice ahí en otros titulares que Biden confirmó que hay por lo menos 11 ciudadanos norteamericanos que murieron en los atentados terroristas y Hamas amenaza con matar a los rehenes. Y además la Unión Europea dice que va a revisar el tema de la ayuda que le da a la autoridad palestina, echando para atrás algo que había dicho más temprano, que es que iba a suspender esa ayuda. Y el Wall Street Journal dice por qué la guerra entre Israel y Hamas le importa a los inversionistas. Y es que fíjense, la reacción en los mercados ya la vamos a ver hoy. En Wall Street fue como si no estuviera pasando nada. Sin embargo, la pregunta clave aquí no es solamente lo que ya pasó y lo que ya sabemos y lo que va a pasar en los próximos días, que es la retaliación de Israel contra Hamas, sino la pregunta es, ¿esto puede crecer más allá de Israel? ¿Esto puede convertirse en un conflicto regional o incluso mundial? Esa es la pregunta que se tienen que hacer los inversionistas. Por lo pronto, Wall Street hoy respondió y dijo, no, descartamos esa posibilidad, eso no va a pasar. Veremos mañana qué dice el mercado de bonos. Y por otra parte, el petróleo, como era de esperarse, el petróleo aumentó de precio. Dice aquí, precios del crudo se disparan. Los temores por el Oriente Medio se suman al tema de los suministros que están recortados porque la OPEP Plus ha ido recortando producción. Y el petróleo de Texas, el marcador de Estados Unidos, subió 4,3%, cerró en 86.38. Aquí tienen los precios del petróleo. El WTI de Texas subió un 4.31%, mientras que el Brent, el marcador del Mar del Norte, cerró en 88.11, subiendo un 4,17%. Fue una subida, fue importante, no es que el petróleo se disparó, sí subió, pero hay que verlo en el contexto de la semana pasada. Todavía el petróleo no ha recuperado el terreno que perdió en las últimas 2 semanas, y especialmente la semana pasada que cayó con fuerza. Entonces sí, subió, tal vez es un rebote técnico, tal vez es nerviosismo en el mercado, pero no pareciera que hay pánico en este momento en el mercado petrolero. Y fíjense, Wall Street, el mercado de acciones con tranquilidad, dice Wall Street, subió a medida que los inversionistas analizan los titulares del conflicto en el Medio Oriente. Reuters dice que Wall Street avanza mientras que los inversionistas monitorean lo que está ocurriendo, y un área que se vio beneficiada hoy es la de las acciones de defensa, las empresas de tecnología para la defensa, armamento, aeroespaciales, etc. Se dispararon por el conflicto entre Israel y Palestina. Aquí están algunas de esas empresas como Lockheed Martin, como L3 Harris, como General Dynamics, como RTX. Bueno, hay varias. Aquí les tengo un cuadrito
Estas son algunas de las principales empresas en el área de defensa en Estados Unidos y en el mundo, y ahí pueden ver cómo están prácticamente todas en verde con grandes ganancias. Hoy fluctuaciones de precio. Lockheed Martin, la más grande de ellas, subió un 9%. RTX un 4.62%. Fíjense, el grupo Northrop Grumman subió un 11.43%. Ahí está General Dynamics, L3Harris, Leidos, Leonardo. En el caso de Leonardo les puse allí, tanto Leonardo es italiana, ahí está la acción que cotiza en la bolsa de Milán, y el ADR que cotiza en Nueva York, los dos subiendo un 4.7%. Y ahí está BAE, que está tanto la bolsa, tanto la acción que cotiza en Londres como el ADR que cotiza en Nueva York, subiendo un 4.5, 4.6%. Y finalmente está Dassault, que cotiza en París, y ahí está la acción que cotiza en París y el ADR que cotiza en Nueva York, cayendo un 1%. Es la única de todas estas grandes empresas de defensa que hoy no subió. Y hablemos de los bonos. El mercado de bonos estuvo cerrado en Estados Unidos hoy. Sin embargo, como hay ETFs de bonos que se negocian como si fueran acciones, pues esos sí se negociaron hoy en la bolsa. Y eso nos da una idea de cómo se hubiera comportado el mercado de bonos hoy si hubiera estado abierto. Y mañana ya pues veremos el mercado con toda su profundidad cómo reacciona. Pero hoy hubo, vamos a decir, un adelanto. Y fíjense, estos son ETFs de bonos del tesoro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El primero, SGOF, les he hablado mucho de eso. El lunes hice un video sobre SGOF. SGOF es un fondo, es un ETF de bonos del tesoro muy cortico, es como tener efectivo. De hecho, lo que les digo a ustedes es, si quieren tener efectivo colocado a la mejor tasa de interés, al mejor rendimiento, lo pueden tener en su cuenta de inversión, compran SGOF y listo. Entonces, SGOF no fluctúa mucho, lo que hace es subir un poquito todos los días por efecto de los intereses que va generando. Entonces, SGOF prácticamente estable, subió un 0,01%. Después, el Vanguard Short Term Treasury, que es un bono, como su nombre lo dice, es un ETF que tiene bonos del tesoro de corto plazo, subió un 0,3%. El de intermedio, que son bonos 5 o 7 años por allí, subió un 0,9%. Y el Vanguard Long Term, que es de bonos de largo plazo, subió un 2,16%. Luego está el TLT, que es el más común, el más conocido de los ETFs de largo plazo. Ese TLT es el que más usan los inversionistas y los especuladores, y ese subió un 2,35%. Y finalmente está uno que a mí me gusta, yo lo uso, que es el EDV, el Vanguard Extended Duration. Es igual que el TLT, es un ETF de bonos de largo plazo, pero este es de aún más largo plazo. La duración del TLT probablemente está alrededor de 20 años y la de EDV está alrededor de 24 años. Es aún más largo, por lo cual es un poco más sensible a las variaciones en las tasas de interés. Y bueno, por supuesto, hoy subió un poco más que los demás, subió 3,23%. Esos ETFs de bonos largos han estado muy golpeados porque entre más suben las tasas de interés, más han caído los precios de los bonos y por lo tanto los precios de estos ETFs. Pero bueno, ahora algunos, la pregunta que se hacen los inversionistas es si estos temores que hay de una posible guerra van a generar un flight to quality, un salto hacia la calidad, es decir, me salgo de activos riesgosos y quiero comprar dólares, quiero comprar bonos del tesoro. Si esto es así, los precios de los bonos deberían subir y los rendimientos, las tasas de interés bajar. Y hoy vimos un poquito de eso, pero como el mercado de bonos está cerrado, no podemos sacar conclusiones definitivas. Pero en el mercado de los ETFs de bonos, esto fue lo que ocurrió. Hoy subieron de precio los ETFs, por lo cual subieron de precio los bonos que están dentro de esos ETFs y bajaron sus rendimientos. Y dice uno de los gobernadores de la Fed, dice que el aumento de los rendimientos que hemos visto en estas últimas semanas, el rendimiento de los bonos, hace que hace un poco el trabajo de la Reserva Federal de apretar las condiciones monetarias, y dice que hay que actuar con cautela. Y bueno, sí, totalmente estoy de acuerdo. Esta es la medición, el índice de medición de el miedo y la codicia. Y hoy fíjense, hoy en vez de aumentar el miedo, más bien disminuyó, se movió un poquito más, se alejó un poquito del miedo extremo en el que estaba la semana pasada, sigue estando en el área de miedo, pero hoy no fue una sesión particularmente, vamos a decir, de miedo. Y aquí está el monitor de tasas de interés, porque aquí hubo un cambio que se los quiero mostrar, y es que la próxima reunión de la Reserva Federal para tasas de interés es entre semanas, un día y 20 horas, es el 1 de noviembre, y fíjense, las posibilidades que el mercado estaba asignando a un aumento de tasas el viernes estaba en 27%. 27% probabilidades de que aumentaran las tasas, pero hoy, después de los sucesos del fin de semana, después vamos a decir, este momento de estrés y este nuevo riesgo, amenaza
sobre el mundo, esa posibilidad cayó hasta 11%. Entonces, bueno, habría que ver cómo se desenvuelve esto en los próximos días, pero puede ser que los inversionistas estén diciendo hay que tener más cautela, como decía el señor que vimos en la lámina anterior, y la Reserva Federal no va a aumentar las tasas de interés, va a esperar, porque además ahora hay una guerra nueva que no sabemos cómo se va a desenvolver y si va a generar un frenazo económico en el mundo o en los Estados Unidos. Y el dólar sube frente al euro por la búsqueda de seguridad ante el conflicto del Medio Oriente. Esto es típico cuando hay algún gran problema en el mundo, en el geopolítico, pues hay un salto hacia la calidad, hacia el dólar y hacia los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Las bolsas europeas cayeron en medio del nerviosismo por el conflicto en Oriente Medio. Recordemos que Europa abre primero que Estados Unidos, que Nueva York. Europa abrió con nerviosismo, cerró en rojo. Cuando Europa cerró, que era mediodía en Nueva York estaba cayendo. Pero después hubo un rally, vamos a decir, de última hora en Nueva York se recuperó. Veamos qué hace Europa mañana y si se compagina con Nueva York y sube para recuperar el espacio perdido hoy. Janet Yellen, secretaria del Tesoro, no ve ningún tipo de disfunción en el mercado, en los mercados, por la caída de los bonos. Recordemos, los bonos del Tesoro han caído con mucha fuerza, por eso han subido las tasas de interés que se desprenden de los rendimientos de los bonos y eso amenaza el funcionamiento de los mercados. En algún momento eso podría generar algún accidente en los mercados. Recordemos que ya en marzo hubo una mini crisis bancaria precisamente porque hay bancos regionales que tienen muchos bonos del Tesoro en su balance y los bonos del Tesoro son muy seguros, nunca va a haber un impago, el gobierno no va a dejar de pagar, pero tienen riesgo de tasas de interés y la subida de las tasas de interés, la caída de los precios de los bonos le abre un hueco, unas pérdidas no realizadas a los bancos y por eso hubo una mini crisis financiera. En todo caso, Yellen dice, no vemos ningún problema, los mercados están bien, el consumidor está bien. Bueno, está bien, aquí lo registramos, pues lo dice el Financial Times y nosotros lo registramos. Y Reuters dice que según Goldman Sachs, las altas tasas de interés van a recortar en un 0,5% el crecimiento del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y provocarán pérdidas de empleo. Esto va en consonancia con lo que decía el representante de la Reserva Federal. Estas altas tasas de interés, que son las de cortísimo plazo que fija la Reserva Federal y las de largo plazo que fija el mercado de bonos, van a hacer que la economía se frene, que el Producto Interno Bruto crezca menos de lo que se esperaba y que eventualmente el empleo se afloje y crezca un poco el desempleo. Bueno amigos, ahí está mi email para consultas, comentarios, preguntas y les recuerdo suscribirse a mi canal de YouTube, darle like a este video y así me ayudan a que más gente lo vea. Otra vez con el tema de los bancos y los bonos, cierro con esta noticia. Bank of America, todos los bancos tienen un montón de bonos del Tesoro en sus balances y esos bonos han caído de precio y todos tienen unas ganancias no realizadas. Bank of America es uno de los que está en peores posiciones, pero atención, Bank of America es un banco gigantesco, el segundo más grande de Estados Unidos, súper estable, nadie que tenga su dinero y sus ahorros en Bank of America debe tener, ni mucho menos. Simplemente registrar aquí esta noticia que creo que es del Wall Street Journal o del New York Times y dice que pues, la apuesta equivocada de Bank of America daña los planes de Moynihan, que es el CEO, está ahí en la foto, de hacer crecer al banco. Y esta es una comparación de los 4 grandes bancos en Estados Unidos y los portafolios de bonos que tienen. Fíjense, el portafolio de bonos más grande lo tiene Bank of America con 771 mil millones de dólares. Lo sigue JP Morgan, que es un banco aún más grande, bastante más grande, pero su portafolio de bonos es más pequeño, 611. Después Citigroup con 500 y Wells Fargo con 428. Ahora, el problema no es solamente que tienen un portafolio muy grande de bonos, sino cuánto rinden esos bonos. Compraron esos bonos cuando las tasas estaban muy bajitas. Entonces Bank of America es el que tiene el peor rendimiento porque el rendimiento de sus bonos promedio ponderado es 2,44%, muy bajo. El de JP Morgan es 3,01, el de Citi es 3,52 y el de Wells Fargo es 3. Bien, otros 4.000 trabajadores del sector automotriz se unen a la huelga en Estados Unidos y es que la huelga automotriz ahora incluye una fábrica de camiones. ¿Se acuerdan los camiones Mack? Bueno, los trabajadores de Mack van a la huelga también, así es que otra empresa que está en el ramo automotriz que está en huelga y mientras tanto el sindicato de guionistas de Hollywood ratifica el contrato a 3 años. Pareciera que esa huelga terminó o está terminando. Bueno, señores, los cierres de las bolsas en el mundo, el Nikkei con ligera caída, Hong Kong y Shanghai mixtos, Seúl subiendo un 0,21% y el TA35, ahí está la bolsa de Tel Aviv subiendo un 0,95% en la sesión de hoy lunes. Recordemos que en la sesión de ayer domingo, porque esa bolsa abre los domingos, cayó un 6,5%. Y en Europa el Stoxx 600 cayó un 0,26%, todas las bolsas
europeas en caída, todas en rojo, y en nuestro continente, Sao Paulo arriba un 0,86%, Buenos Aires con su acostumbrada volatilidad en estos días preelectorales subiendo un 3,43% y Ciudad de México bajando un 0,74%. Y en Nueva York la sesión comenzó en rojo, comenzó con los índices cayendo, con algo de nerviosismo probablemente por lo del fin de semana, pero al final de la jornada se recuperaron, cerraron sólidamente en territorio positivo. El S&P 500 subió un 0,63%, el Nasdaq un 0,39%, el Russell 2000 un 0,6%, la volatilidad aumentó ligeramente. Bueno, ya vemos el rendimiento de bono del tesoro, esa es la información del viernes pasado, hoy no hubo mercado de bonos, el dólar se fortaleció ligeramente, el oro subió, esa es otra cosa que es típica de los momentos de incertidumbre, un salto hacia la seguridad, y el oro para muchos es un refugio que les da seguridad. El petróleo subió, ahí tenemos tanto el de Texas como el Brent, más de 4%, como vimos en una lámina anterior, y el Bitcoin está sobre 27.500. Este es el mapa de calor. Todas las tecnológicas subiendo, hay mucho verde por todas partes, hay un poquito de rojo en el sector financiero y hay un verde muy marcado en el sector de energía por el rebote, por la subida de los precios del petróleo. Y aquí está el barómetro del mercado, las 9 cuadrículas del mercado están decididamente en verde. Bueno amigos, lo dejo hasta aquí, espero que haya sido útil este repaso de lo que fue la sesión en los mercados y nos vemos pronto. Saludos.